El monitor cardíaco parpadeaba con un ritmo irregular, como si el propio aparato dudara entre seguir luchando o rendirse. En la habitación 204 del Hospital Civil de Morelia, el aire se sentía pesado, saturado de desinfectante y miedo. Andrés Ramírez, un hombre de 47 años, yacía inmóvil sobre la cama. Un accidente en la carretera había destrozado su auto y su destino parecía sellado. Los médicos llevaban horas intentando estabilizarlo, pero su corazón no respondía. A un costado, su esposa, María Elena, sostenía un rosario con los dedos temblorosos. No era la primera vez que oraba, pero esa noche sus palabras parecían venir de un abismo más hondo. «Señor, si todavía tienes un plan para él, no te lo lleves», murmuró entre sollozos. El reloj marcaba las 2:37 de la madrugada. Afuera, la ciudad dormía, pero en esa pequeña habitación cada segundo parecía una eternidad. El doctor Castañeda, de voz grave y mirada cansada, le habló con cuidado. «Hemos hecho todo lo posible. Su cuerpo está colapsando». María Elena levantó la vista, con lágrimas en los ojos. «No, doctor, no me diga eso. Dios tiene la última palabra». El médico guardó silencio. Había visto muchas familias pasar por esa misma agonía, pero algo en aquella mujer lo conmovió. La determinación con la que hablaba, esa fe que no temblaba ni siquiera frente a la muerte, lo desarmó. El monitor emitió un sonido agudo, una línea casi plana. Una enfermera entró corriendo, seguida de otro médico. «Código azul», gritó alguien. Las manos se movían con precisión. Descargas eléctricas, compresiones, medicamentos. Todo el cuerpo de Andrés saltó por los impulsos del desfibrilador, pero nada. «Vamos, hombre, respira», murmuró uno de los residentes mientras marcaba el ritmo de las compresiones. María Elena, apartada por los doctores, se arrodilló en el rincón de la habitación. Apretó el rosario con fuerza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No sabía de ciencia ni de tiempos clínicos. Solo sabía que Dios escuchaba los clamores sinceros. Entonces comenzó a orar en voz alta. «Padre eterno, tú que diste vida al polvo, sopla sobre él otra vez, no por mí, sino por los hijos que te necesitan, por la fe que no quiero perder». El silencio que siguió fue insoportable. Solo se oía el goteo del suero cayendo sobre la venoclisis. Uno de los médicos bajó la cabeza, resignado. Otro apagó el desfibrilador, pero en ese momento, un viento leve cruzó la habitación, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. El aire cambió. María Elena levantó el rostro y sintió algo extraño. Una paz intensa, más fuerte que el miedo, más profunda que el llanto. A pocos metros, el cuerpo de su esposo parecía más liviano. El monitor emitió un pitido débil, un destello. El doctor Castañeda lo notó y corrió hacia el intervention panel. «Espere», dijo incrédulo. «Hay un ritmo muy débil, pero está ahí». Nadie entendía lo que ocurría. María Elena no vio el monitor ni los gestos médicos. Ella solo susurró: «Gracias, Señor. Sé que me escuchaste». Fuera del hospital, la madrugada seguía en silencio. Pero dentro de esa habitación, algo había comenzado. Nadie podía explicarlo, pero una certeza flotaba en el aire. La historia de Minonusin. Andrés aún no había terminado. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete y acompáñanos en los próximos capítulos. Lo que está por suceder cambiará no solo el destino de un hombre, sino la fe de todos los que lo rodean. El amanecer llegó sin alegría. Las luces del pasillo del hospital se reflejaban en el suelo encerado, donde el eco de los pasos de los médicos sonaba más fuerte que nunca. La habitación 204. La esperanza había dado paso al desconcierto. Andrés seguía vivo, sí, pero su cuerpo no reaccionaba a ningún estímulo. Los médicos le explicaron a María Elena que estaba en un coma profundo, sin garantías de recuperación. El doctor Castañeda, con gesto serio, trató de ser prudente. Su cerebro sufrió una hipoxia prolongada. «Es posible que no despierte». María Elena lo escuchó en silencio. Luego miró a su esposo y susurró: «Usted no sabe lo que Dios puede hacer cuando todos se rinden, doctor». Durante las horas siguientes, el hospital se convirtió en su templo. En la mesita junto a la cama, colocó una pequeña imagen del Sagrado Corazón y una vela eléctrica que una enfermera conmovida le había permitido usar. Cada día, a la misma hora, tomaba la mano de Andrés y recitaba en voz baja el Salmo 121.
alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mientras tanto, dentro de ese cuerpo inmóvil, algo sucedía. Andrés no veía rostros ni oía palabras humanas. Todo era un espacio inmenso, sin tiempo ni gravedad. No sabía si soñaba o si había cruzado una frontera invisible. Solo sentía que flotaba, como si el aire mismo lo sostuviera. Trató de recordar su nombre. Nada. Luego una pregunta resonó en su mente. ¿Dónde estoy? No hubo respuesta, pero de pronto un sonido muy lejano, como un eco dentro de una caverna, comenzó a acercarse. Era una melodía suave, parecida a la voz de su madre cuando le cantaba de niño. Duerme, Andrés. El Señor cuida de ti. El hombre quiso abrir los ojos, pero no podía. Quiso mover un dedo, pero su cuerpo era un peso muerto. Afuera, María Elena hablaba con el sacerdote del hospital, el padre Ignacio. «¿Y si nunca vuelve, padre?», preguntó con la voz quebrada. «Hija, la vida y la muerte no son nuestros límites. Cuando el alma está en las manos de Dios, el tiempo deja de mandar. Y si sufre, Dios no abandona ni siquiera en el silencio. Él lo escucha desde donde esté». Esa noche, María Elena decidió quedarse en vela. Rechazó la silla y se sentó al borde de la cama con las manos sobre el pecho de su esposo. A veces creía sentir un leve temblor bajo sus dedos, como si algo dentro de él quisiera despertar. Le habló en voz baja, con ternura. «Andrés, si puedes oírme, no te rindas. No dejes que el miedo te aleje de Dios». En ese instante, dentro de su mente, Andrés sintió una vibración, como un murmullo lejano. No entendía las palabras, pero sabía que alguien lo llamaba por su nombre. La oscuridad comenzó a llenarse de una luz tibia, dorada, como el amanecer que entraba por una ventana que no existía. Entonces, otra voz, más profunda y clara, se abrió paso entre el silencio. «Aún no es tu hora». El alma de Andrés tembló. Quiso responder, pero el miedo lo paralizó. «¿Quién eres?», pensó, pero la voz no contestó. Solo repitió con dulzura y autoridad: «Aún no». De repente, la luz se apagó. El silencio volvió. En el hospital, María Elena sintió un escalofrío recorrerle los brazos. El monitor marcó una leve alteración, apenas perceptible. El doctor Castañeda, al revisar los datos, frunció el ceño. «Curioso», murmuró. «Su cerebro muestra una actividad inusual». María Elena no entendía los gráficos, pero algo dentro de ella se encendió. «Padre Ignacio tenía razón», susurró. «Dios está ahí, obrando en silencio». En ese cuerpo sin respuesta, la vida empezaba a susurrar de nuevo. El milagro todavía no era visible, pero había comenzado a germinar en lo invisible, como una semilla bajo tierra. El cuerpo de Andrés permanecía inmóvil, pero su alma parecía haber despertado en otro lugar. No había paredes, ni cielo, ni tierra. Todo era una claridad suave, como si flotara en medio de un amanecer eterno. No sentía dolor, ni frío, ni hambre, solo una profunda calma y una voz que lo llamaba desde la distancia: «Andrés». El sonido era dulce pero lleno de autoridad. No provenía de un punto fijo, estaba en todas partes. Él trató de responder, pero no tenía boca ni voz. Solo pensó: «¿Dónde estoy?». Entonces la luz que lo rodeaba comenzó a moverse, como si respirara, y dentro de esa claridad surgieron ecos, fragmentos de recuerdos que volvieron con fuerza. El día en que prometió volver a la iglesia cuando tuviera tiempo, la discusión con su hijo por no asistir al cumpleaños, las veces que postergó un abrazo. Todo volvía, sin reproche, pero con un peso que dolía más que el cuerpo que había dejado atrás. En la habitación del hospital, María Elena seguía orando. El padre Ignacio había vuelto para acompañarla. «Padre», susurró ella, «anoche sentí que él me oyó». «Es posible, hija. Dios permite que los que duermen en el cuerpo escuchen desde el alma». El sacerdote tomó su mano y comenzó a rezar el credo. Al final, los dos guardaron silencio. El reloj marcaba las 6 de la tarde. En ese instante, una enfermera pasó frente a la puerta y se detuvo. «¿Sintió eso?», preguntó, como si algo hubiera vibrado. «El Espíritu Santo se mueve donde hay fe», respondió el padre con serenidad. Dentro del mundo luminoso donde se hallaba, Andrés comenzó a distinguir sombras. No eran oscuras, sino humanas, rostros que reconocía, pero no comprendía. Su madre, su abuelo, un amigo de juventud. Todos lo miraban con una sonrisa triste. Él dio un paso, o creyó darlo, y preguntó sin palabras: «¿Estoy muerto?». Nadie respondió. Entonces
Entonces apareció algo distinto, una figura envuelta en resplandor, de pie sobre una especie de río de luz. No tenía rasgos definidos, pero de ella emanaba una ternura imposible de describir. «No temas», dijo la voz. «El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Andrés cayó de rodillas, si es que aún tenía rodillas, y lloró. Las lágrimas no caían, se disolvían en el aire como si fueran parte de la luz misma. «He sido un hombre duro, Señor. Viví sin mirar al cielo, y aún así nunca dejé de mirarte», respondió la voz. En ese instante, una corriente invisible lo atravesó. Vio escenas de su vida, pero no como castigo. Las vio como un padre que muestra a su hijo los pasos que pudo haber tomado. «Todo lo que hiciste sin amor fue tiempo perdido, pero aún no es tarde». Mientras tanto, en la Tierra, el monitor del hospital comenzó a registrar pequeñas ondas cerebrales. El doctor Castañeda, sorprendido, revisó los datos varias veces. «Imposible, no hay estimulación externa», murmuró. «Esto no debería ocurrir». María Elena se levantó de golpe. «¿Qué significa, doctor?» «Que su cerebro está reaccionando. Es como si estuviera escuchando algo». Ella se llevó las manos al rostro y susurró. «Entonces sí me oye». Dentro de la luz, Andrés sintió un llamado que lo arrancó de golpe de aquel lugar. Un rugido, como el sonido del mar cuando rompe contra las rocas, lo envolvió. Intentó aferrarse a la claridad, pero una sombra comenzó a cubrirlo. «¿Qué está pasando?», gritó en su interior. «Debes regresar», dijo la voz. «Aún no has cumplido lo que te fue dado», y todo desapareció. En la habitación, el cuerpo de Andrés se agitó. Un ligero temblor recorrió sus manos. La enfermera gritó. «Movimiento involuntario», pero el padre Ignacio se acercó despacio y dijo. «No, no es involuntario, es respuesta». María Elena rompió a llorar. Aún no entendía lo que estaba ocurriendo, pero su corazón sabía algo que los médicos no podían medir. Dios estaba obrando. La noticia corrió primero por los pasillos como una brisa que empuja puertas entreabiertas. El paciente de la 204 reaccionó. No era un despertar, ni siquiera una mejoría clara. Era un murmullo distinto en las máquinas, un temblor casi invisible en los párpados, una respuesta mínima a la luz. «A veces la esperanza no llega con trompetas», pensó María Elena. «A veces llega como un suspiro». El padre Ignacio, al escuchar el reporte, pidió permiso para celebrar una breve oración en la sala de espera. La administradora del hospital dudó unos segundos, atenta a los protocolos, pero aquella mañana el edificio respiraba una calma rara, como si supiera que algo más grande lo recorría. Aceptó. Se reunieron 8 personas al principio, 2 enfermeras, un camillero, la señora que vende café, la administradora, un estudiante de medicina y 2 familiares de otros pacientes. María Elena llegó con su rosario y una libreta donde había anotado versículos a mano temblorosa. El sacerdote leyó en voz pausada, como si fueran gotas cayendo sobre tierra seca. «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Al terminar, guardaron un minuto de silencio. No fue largo, pero tuvo el peso de un amanecer. La pequeña reunión se volvió habitualmente diaria. Al tercer día ya eran 20, al cuarto más de 40. La gente traía intenciones, por un hijo en adicciones, por un matrimonio fracturado, por un abuelo con demencia. El nombre de 1900. Andrés se convirtió en una especie de faro. No era un amuleto ni una superstición, era un recordatorio. Si él oye desde su silencio, tal vez Dios nos oye a todos. En la parroquia del barrio, el grupo de oración decidió organizar una vigil por la noche. Nadie pidió espectáculo, pidieron discreción y obediencia. El padre fue claro: no venimos a exigir, venimos a confiar. Si Dios nos concede un milagro, será para su gloria. Si nos pide paciencia, también será gloria. Prepararon cantos sencillos, leyeron el Salmo 23 y el 121, y al final, cada uno dejó una vela eléctrica con su nombre y su petición. «Para que no haya fuego real en el hospital», aclaró una enfermera entre sonrisas. Esa noche lloviznó sobre Morelia. La ciudad se volvió un espejo de luces en el asfalto. En el segundo piso, la puerta de la 204 quedó entreabierta. María Elena, agotada, posó la frente sobre el borde de la cama. Le habló a su esposo como quien escribe en la orilla de una playa que la marea no borra. «Si puedes oírme, acuérdate de la promesa que hiciste cuando nació nuestra hija. Señor, déjame llegar a viejo para verla crecer. Yo no sé cómo se cumple eso, pero tú sí. Y si Él quiere llevarte, te acompañaré hasta la puerta. Y si quiere devolverte, aprenderé a no tener miedo del amor». A unos metros, una enfermera de guardia detuvo el paso. El pasillo parecía más claro de lo habitual. No era luz de techo ni reflejo de ventana. Era una claridad suave,
como cuando la lluvia se adelgaza y la ciudad parece envuelta en una gasa. Se frotó los ojos y el brillo desapareció. Estoy cansada, se dijo y siguió su ronda. En la sala de espera, el padre Ignacio se sentó a conversar con el doctor Castañeda. No discutieron diagnósticos, hablaron de límites. Padre, dijo el médico, yo trabajo con números, pero hoy me cuesta medir. No desprecie sus números, respondió el sacerdote. Dios no compite con ellos. A veces los confirma, a veces los sorprende. Y si no pasa nada, ya pasó algo, sonrió el padre. Mire alrededor. Efectivamente, algo había cambiado. La sala antes tensa parecía un taller de almas en silencio. Un señor de bigote recio consolaba a una adolescente que lloraba por su madre. La vendedora de café ofrecía vasos sin cobrar. El estudiante de medicina leía en voz baja el pasaje de la hemorroísa que tocó el manto. Las lágrimas no eran derrota, eran puertas. A medianoche, la vigilia se trasladó al corazón. Nadie cantaba ya, pero cada latido parecía una súplica. María Elena tomó el Evangelio y leyó el episodio de Lázaro. No lo hizo para copiar un final, lo hizo para recordar un rostro. Si hubieses estado aquí, leyó, y en esa queja amarilla de humanidad encontró la semilla de la confianza. Yo soy la resurrección y la vida. Cerró el libro, lo besó y se quedó quieta como tierra que recibe lluvia. Fue entonces cuando ocurrió lo que más tarde nadie supo describir del todo. La enfermera de la ronda dijo haber visto una claridad cerca del marco de la puerta. El camillero habló de un olor a pan recién hecho, leve y dulce. Imposible en un hospital a esa hora. La administradora juró que sintió como si le soltaran los hombros de un peso invisible. Y el doctor Castañeda, el doctor no dijo nada, solo apretó los labios y miró el monitor. Una curva se elevó apenas, como una colina pequeña en un paisaje de líneas, luego otra y otra más, sin estridencia, sin picos violentos. El ritmo no era perfecto, pero había música en su imperfección, como el ensayo de un coro que por fin encuentra la nota. María Elena levantó la cabeza. No miró la pantalla, miró a su esposo. Andrés, susurró, si te devuelven, que sea para amar. Si no, enséñame a amar desde aquí. El respirador siguió marcando sus ciclos, y el hospital, cansado, siguió siendo hospital. Pero allí, en ese pliegue mínimo de la noche, tantas lágrimas subieron juntas que parecieron abrir una rendija en el cielo. Nadie pudo probarlo, tal vez porque las cosas más verdaderas pocas veces se dejan medir. María Elena cerró los ojos, y por primera vez en muchos días no pidió nada, solo agradeció. Y en ese agradecimiento sintió, como una caricia que no viene de mano alguna, que alguien estaba más cerca que la propia respiración. El alma de Andrés seguía suspendida en un espacio que no podía entender. No era cielo ni tierra, no había horizonte ni sombras, todo era claridad, pero no una luz que enceguece, sino una que revela. Sintió que estaba siendo mirado, no con ojos, sino con una presencia que penetraba hasta los rincones más ocultos de su memoria. Esa mirada no juzgaba con ira, sino con verdad. Delante de él comenzaron a aparecer escenas de su vida, como fragmentos que regresan sin aviso. Su primera comunión, los domingos en los que prometía volver a la iglesia la próxima semana, los días en que levantó la voz contra María Elena, las veces que se olvidó de orar. Cada imagen era un espejo que le devolvía lo que había sido y lo que había dejado de ser. ¿Por qué me lo muestras?, preguntó sin boca, solo con el pensamiento. Una voz firme y compasiva respondió, porque la verdad libera. No te condeno, te enseño lo que aún puedes redimir. Andrés cayó de rodillas. He sido un hombre orgulloso, Señor. Viví creyendo que lo que tenía era mérito mío, y sin embargo cuando te faltó el aire, fue mi aliento el que te sostuvo, dijo la voz. La luz cambió, ya no era un resplandor uniforme, se volvió más cálida, como el amanecer filtrándose entre cortinas. En esa claridad apareció una figura que no hablaba, pero su sola presencia lo llenaba de paz. Llevaba las manos extendidas, marcadas con heridas antiguas. Andrés comprendió sin necesidad de palabras. Tú, balbuceó su alma, y el silencio respondió con ternura. Yo soy. Entonces, una corriente de recuerdos nuevos, momentos pequeños, casi olvidados, empezó a fluir. La sonrisa de su hija cuando la enseñó a andar en bicicleta, el abrazo de reconciliación con un amigo, el gesto de dar una moneda a un desconocido. Todo eso brillaba con una luz distinta. Comprendió que cada acto de amor había tenido un valor eterno, aunque él no lo hubiera notado. Mientras tanto, en la habitación del hospital, el padre Ignacio seguía de guardia. Había pedido quedarse esa noche. Tenía un presentimiento. María Elena dormitaba en la silla, con el rosario entre los dedos. La máquina seguía marcando los ritmos, vitales, pero algo había cambiado. Las ondas cerebrales mostraban actividad más constante. El doctor Castañeda revisó los datos.
asesinatos, y aunque su ciencia no podía explicar lo que veía, dijo en voz baja: si continúa así, podríamos hablar de recuperación espontánea. Pero esto no tiene precedente clínico. El sacerdote lo escuchó sin responder. Luego se acercó al lecho y puso la mano sobre la frente de Andrés. Señor, susurró, si estás trabajando en su alma, no permitas que interrumpamos tu obra. En el interior de esa dimensión luminosa, Andrés vio una puerta. No tenía forma física, pero sabía que al cruzarla algo cambiaría. La voz volvió a hablar. Aún tienes una elección. La misericordia está delante de ti, pero también la misión. ¿Misión?, preguntó Andrés. Lo que no viviste con amor, deberás vivirlo con propósito. No te traje aquí para juzgarte, sino para enviarte. Las palabras retumbaron dentro de él como campanas lejanas. De pronto sintió un tirón, una fuerza que lo alejaba de la luz. Intentó aferrarse, pero una certeza lo detuvo. No era rechazo, era regreso. ¿Volveré?, preguntó con temor. No aún, respondió la voz. Primero debes mirar tu corazón. Entonces las imágenes se detuvieron. Frente a él quedó solo una: María Elena de rodillas junto a su cama, rezando en silencio. Andrés sintió un dolor que no era físico, un anhelo profundo de abrazarla. Perdóname, susurró, y por primera vez la voz le devolvió una frase que lo quebró por dentro. Ella ya lo hizo. En la tierra, María Elena despertó sobresaltada. Creyó oírlo. ¿Andrés?, preguntó al aire. El padre Ignacio levantó la cabeza. ¿Qué pasó?, dijo el médico mirando el monitor. Una nueva curva apareció en la gráfica, más fuerte, más definida. Nadie habló. En la habitación, el silencio se volvió sagrado. Era como si el alma de Andrés estuviera respondiendo desde el otro lado del velo. El silencio en aquel lugar era más denso que el aire. Andrés se encontraba frente a la luz que lo había guiado desde el comienzo, pero ahora esa luz parecía hablar sin palabras. No había un sonido audible, y sin embargo, cada frase retumbaba dentro de él como un eco en su alma. Andrés, dijo la voz, no he terminado contigo. El hombre sintió que todo su ser se estremecía. No sabía si debía sentir alegría o temor. ¿No he muerto?, preguntó. Morir no es desaparecer, es entender lo que fuiste y lo que aún puedes ser. Las palabras eran como un fuego suave que no quema pero purifica. De pronto el espacio a su alrededor comenzó a llenarse de imágenes. No eran recuerdos del pasado, sino rostros, enfermos en camas, niños sin padres, hombres que caminaban con la cabeza baja. Algunos lloraban, otros simplemente esperaban. Ellos son los que conocerás, le dijo la voz, y tu historia será para ellos. Andrés no comprendía. ¿Mi historia? Yo solo fui un hombre común. Por eso, respondió la voz, a veces los milagros necesitan corazones comunes para recordarle al mundo que aún hay esperanza. El alma de Andrés quiso llorar, pero en aquel plano no existían lágrimas, solo un temblor de emoción que recorría su interior como una corriente viva. No soy digno, murmuró. Nadie lo es por mérito, Andrés. Lo son por gracia. Entonces la luz comenzó a alejarse lentamente y él sintió un tirón, como si lo arrastraran hacia abajo. La claridad se volvió más distante. Intentó resistirse. No, déjame quedarme aquí. Aún tienes una esposa que ora por ti. Aún tienes palabras que deben ser pronunciadas. En ese instante la voz se volvió firme pero no severa. Regresa, pero cuando abras los ojos, no hables de lo que viste como si fuera tuyo. Dilo con humildad. Dios me devolvió. Una ráfaga de energía lo envolvió. El mundo de luz se disolvió y de pronto todo fue oscuridad. No la oscuridad del miedo, sino la del regreso. En la habitación 204, el reloj marcaba las 3 de la mañana. María Elena se había quedado dormida y el padre Ignacio dormitaba en una silla. El doctor Castañeda revisaba una hoja de evolución con gesto incrédulo. Los signos vitales de Andrés eran inusuales. Su corazón latía con ritmo irregular, pero su presión arterial se mantenía estable. No tiene sentido, murmuró el médico. Es como si el cuerpo se hubiera reactivado solo. En ese momento, un sonido suave salió del respirador. Una exhalación más fuerte, casi como un suspiro humano. El padre Ignacio abrió los ojos. ¿Lo oyó? Sí, dijo el doctor acercándose. Pero no puede ser. Andrés movió un dedo. Fue apenas un roce sobre la sábana, pero suficiente para que María Elena despertara. Lo miró sin entender y vio que sus labios se movían muy levemente. «¿Andrés?», susurró. Él no respondió, pero de sus ojos cerrados brotó una lágrima que cayó despacio por la mejilla. El sacerdote se arrodilló junto a la cama.
Señor, dijo con voz quebrada, si es tu voluntad, que despierte con propósito. No lo devuelvas solo a la vida, devuélvelo al amor. De pronto, el monitor emitió un pitido largo, luego otro, y después un ritmo más fuerte, más definido. El cuerpo de Andrés dio un leve salto como si el alma volviera a ocupar su lugar. Los médicos corrieron, las enfermeras entraron, nadie sabía qué hacer. El protocolo decía observar, pero el corazón decía arrodillarse. María Elena tomó la mano de su esposo y sintió algo que no había sentido en semanas. Calor. Era como si la piel, que antes parecía de mármol, volviera a llenarse de sangre y luz. El doctor Castañeda se quedó sin palabras. Esto no puede explicarse con medicina. El padre Ignacio miró al techo y dijo en voz baja, no hace falta. En ese mismo instante, dentro del alma de Andrés, una última frase resonó antes del silencio. Despierta, porque aún tengo algo que hacer contigo. Y la oscuridad se volvió vida. El pitido regular del monitor, tan frágil como un hilo de luz, fue lo primero que cambió el ambiente. No fue un estruendo ni un sobresalto de película, fue un compás nuevo, casi tímido, marcando un paso que el cuerpo de Andrés parecía recordar desde lejos. La enfermera de turno, Luz, se acercó con la cautela de quien mira amanecer por la ventana para no espantarlo. Miró los números, revisó el patrón respiratorio y susurró, «Doctor, venga, por favor, venga ahora». El doctor Castañeda entró a grandes zancadas, sujetando la carpeta como si necesitara un peso material para no dejarse arrastrar por la emoción. Observó el trazado cardíaco, luego la presión, luego el capnógrafo. Su ceño se frunció con ese gesto exacto que mezcla ciencia y desconcierto. «No puede ser», dijo con voz baja, como si la habitación tuviera oídos. Está ventilando mejor con el mismo soporte. El CO2 exhalado aumentó, pero de forma coherente. El padre Ignacio se puso de pie. No habló, solo se acercó al pie de la cama y con las manos juntas inclinó la cabeza. Había aprendido a callar cuando Dios quería que los hombres escucharan. María Elena apretó los labios para no sollozar. Tomó la mano de su esposo. Ya no estaba fría, tampoco ardía. Tenía la temperatura exacta de lo vivo. Se hicieron ajustes mínimos en el respirador. Luz anotó cada dato, como quien escribe un diario de viaje. El doctor indicó, bajemos apenas la sedación. Solo un punto. Observamos. ¿Está despertando?, preguntó María Elena con la esperanza contenida. No lo sé, respondió Castañeda, sincero, pero algo está ocurriendo. En el interior de Andrés, la oscuridad que lo había envuelto empezó a latir con un resplandor tenue. No era la luz inmensa de antes, era un brillo cercano, tibio, como la primera vela encendida en una casa en penumbra. Sintió el peso de su propio cuerpo. Le pareció extraño. El alma, cuando se acostumbra a la claridad, olvida lo denso que es el mundo. Quiso mover la lengua. No pudo. Quiso abrir los ojos. Un plomo dulce los mantenía cerrados. Sin embargo, notó una certeza renovada. Estaba de regreso. Afuera, la sala 204 volvió a llenarse de pequeños ruidos. El goteo del suero, la rueda distante de una camilla, el murmullo de dos enfermeras que se pedían turno para la vigilia silenciosa. En el pasillo, el estudiante de medicina, aquel que leía el pasaje de la hemorroísa, volvió con su cuaderno. Anotó una frase que le había dicho el padre Ignacio. La fe no es magia, es perseverancia que aprende a esperar. Doctor, dijo Luz, detecto esfuerzo respiratorio propio. Confirme, pidió él, inclinándose. Ella asintió casi con una sonrisa. Confirmado. El paciente está intentando acompañar la ventilación. Castañeda bajó la vista y por primera vez en días dejó que una emoción sin nombre entrara en su rostro. Señora María, dijo con honradez, no puedo explicarle esto. Solo puedo decirle que su esposo está peleando o respondiendo a un llamado que no entiendo. María Elena no respondió. Apoyó la frente sobre la mano de Andrés y dijo apenas, gracias, señor. Si lo devuelves, enséñanos a usar bien la vida. La madrugada avanzó como un río lento. Cada hora traía una señal pequeña, un reflejo corneal más nítido, una respuesta mínima al estímulo auditivo, una variación menos caótica en las ondas cerebrales. Luz, que había aprendido a distinguir la diferencia entre milagro y sugestión, se limitaba a constatar. Los datos mejoraban, no por capricho, sino en una curva humilde y consistente. En ese borde entre mundos, Andrés oyó un nombre. No era el suyo, era Jesús pronunciado desde muy cerca, con la voz temblorosa de María Elena. Y ese nombre, que en el lugar de la claridad era río, en el lugar del cuerpo fue aire. El pecho de Andrés se elevó un poco más, acompasó, entró y salió como si el verbo se
convirtiera en aliento. «Vamos a probar un comando simple», propuso el doctor. «Andrés, si puedes oírme, intenta mover el pulgar derecho». Silencio. Los segundos fueron clavos al tiempo. Nada. El padre Ignacio levantó la vista del suelo. «No apresuremos el brote», dijo con ternura. «La semilla no se le exige a gritos». Pasó otra hora. Enfermeras cambiaron. El guardia bostezó. La vendedora de café dejó 2 vasos en la puerta por si los necesitan. El hospital seguía siendo hospital, concreto y mortal. Y sin embargo, los que estaban cerca de la 204 sabían que algo invisible estaba hincando raíces. De pronto, un sonido imperceptible, casi un suspiro humano, desacompasó el cuarto. María Elena alzó la cabeza. ¿Lo oyeron? «Podría ser el circuito», dijo Luz, prudente. Pero el doctor inclinó el cuerpo hacia la cama. Vio cómo el tórax hacía un esfuerzo previo a la ayuda mecánica. No era reflejo, era intento. «Andrés», dijo Castañeda, ahora con una firmeza suave. «Respira conmigo. 1, 2. El padre Ignacio comenzó. Muy bajito, el Padre Nuestro. María Elena apenas repetía Jesús, como si el nombre fuera una cuerda lanzada al pozo. El aire entró, salió, volvió a entrar, y el monitor, obediente, transcribió ese aprendizaje como un alumno que empieza a escribir su nombre. En la frontera de su cuerpo, Andrés quiso decir algo. Las palabras pesaban. Era demasiado temprano. La voz guardó silencio, pero apareció un pensamiento claro, como un sello en el alma. «No digas más de lo que viste. Di lo que recibiste». La madrugada se dio a un azul pálido. En el oriente, la ciudad desdoblaba sus luces. Luz apagó el flexo y dejó entrar el amanecer por la persiana. María Elena, con ojeras de luna, sonrió sin fuerzas, como quien ha atravesado el desierto y encuentra agua. «Mantendremos soporte», decidió el médico, pero el pronóstico inmediato mejora. Nadie aplaudió, nadie gritó. Se hizo un silencio que era al mismo tiempo reverencia y esperanza. El padre Ignacio se santiguó despacio. «Señor», dijo, «que tu voluntad siga siendo nuestra medicina». Entonces ocurrió un detalle pequeño, pero imposible de olvidar. Una sola lágrima, limpia y nueva, rodó por la sien de Andrés y se perdió en la almohada. María Elena la secó con la yema del dedo, como si acabara de recoger una perla. «Está volviendo», susurró incrédula, y cuando todos se acomodaban a ese bien frágil, el monitor hizo un trazado distinto. No era alarma, era señal. El intento de respirar se convirtió en ritmo. Un latido acompasó al otro, y la gráfica, sin saber de milagros, escribió lo que la fe ya estaba leyendo. La mañana amaneció con un brillo inusual sobre los ventanales del Hospital Civil de Morelia. Las lluvias de la noche anterior habían limpiado el aire y un aroma a tierra mojada se colaba por los marcos, mal sellados. En la habitación 204, el silencio era casi reverente. Después de semanas de incertidumbre, Andrés respiraba por sí mismo. No era un flujo perfecto ni estable, pero era suyo. El doctor Castañeda, acostumbrado a ver milagros de la ciencia, no encontraba explicación alguna. Había pasado la noche vigilando los monitores, sin atreverse a irse. «Algo está ocurriendo aquí», murmuraba para sí, mientras hacía anotaciones que no encajaban con ningún protocolo médico. María Elena, con los ojos hundidos de tanto llorar, no apartaba su mirada del rostro de su esposo. En cada leve movimiento veía una promesa, una semilla de regreso. «¿Y si se despierta?», preguntó al médico. «Entonces», respondió él conteniendo la emoción, «entonces seré yo quien pida hablar con su Dios». El padre Ignacio entró poco después, con su Biblia gastada bajo el brazo. Traía ojeras también, pero sus ojos brillaban con algo que no venía del sueño ni del café. «Anoche soñé», dijo, alzando apenas la voz. En el sueño, un campo reseco florecía en un instante. «Creo que esta habitación es ese campo». María Elena se levantó de la silla, tomó la mano de su esposo y la colocó sobre su pecho. «Andrés, si puedes oírme, no te quedes en el silencio. Dios te ha devuelto por algo. No temas volver». Dentro del cuerpo aún frágil de Andrés, el alma parecía abrirse paso entre la niebla. Primero escuchó los sonidos, el pitido del monitor, el roce de las hojas de registro, la respiración ajena. Luego vinieron las voces como si alguien hablara desde el fondo de un túnel. Andrés. Era la voz de ella, esa que reconocería, incluso al borde del abismo. Intentó moverse. No pudo. Quiso hablar, pero las palabras se quedaban atrapadas en la garganta. Sin embargo, algo se encendió. Una chispa de conciencia, un «aquí estoy»,
mudo pero real. «Doctor, mire», dijo Luz, la enfermera. Movimiento ocular. Castañeda se inclinó. «No, no puede ser». El padre Ignacio sonrió sin sorpresa. «Claro que puede». Los párpados de Andrés temblaron, leves, apenas una vibración. El doctor asintió. «Estimulen con luz». El haz de una linterna cruzó sus pupilas. Reacción positiva. María Elena apretó su mano con fuerza. «Amor, abre los ojos. Aquí te espero». El alma de Andrés escuchó eso como un llamado desde lo profundo. Había estado flotando entre la claridad divina y el peso del mundo, y aquella voz humana fue la cuerda que lo trajo de regreso. Lentamente los párpados se abrieron. Primero un destello, luego la imagen borrosa de una silueta, y finalmente la luz tenue del amanecer filtrada por la ventana. El tiempo se detuvo. «¡Andrés!», gritó María Elena rompiendo en llanto. Él intentó pronunciar su nombre, pero solo un suspiro salió de sus labios. El padre Ignacio se acercó. «Tranquilos, déjenlo orientarse. Su cuerpo acaba de regresar del desierto». Las lágrimas corrían sin pudor por el rostro de todos. La enfermera Luz se tapó la boca con las manos. El doctor Castañeda miró al techo, buscando alguna explicación que no llegó. Y entonces ocurrió lo imposible. Andrés movió los labios. Al principio fueron solo murmullos, un intento de formar palabras, pero luego, entre la confusión y la ternura, se escuchó claramente una frase que cortó el aire. «Dios me devolvió». El padre Ignacio cayó de rodillas. María Elena se cubrió el rostro, temblando. El doctor, sin saber qué hacer, soltó el bolígrafo y simplemente lloró. En aquel cuarto donde la muerte había tenido autoridad, una sola frase había reescrito las leyes del alma y de la ciencia. «Repítelo, amor», dijo ella entre lágrimas. «Dios me devolvió», susurró. Andrés esta vez con más fuerza. «Me devolvió, ma, porque no terminé». Los monitores siguieron pitando. Los registros se llenaron de notas incompletas y afuera el hospital continuó con su rutina. Pero en la habitación 204, el cielo se había abierto. No hubo aplausos ni coros, solo silencio. Un silencio lleno de vida, donde todos comprendieron, sin necesidad de palabras, que habían sido testigos de algo sagrado. Horas después, Andrés descansaba con respiración estable. María Elena le acariciaba el cabello, mientras el padre Ignacio permanecía sentado, rezando en voz baja. «Padre», dijo ella, con la voz quebrada, «¿por qué nosotros?». El sacerdote sonrió con serenidad. «Porque Dios no busca perfectos, hija, busca corazones dispuestos». «¿Y qué pasará ahora?». «Ahora él tendrá que contar lo que vio, pero no para presumirlo, sino para servir». El doctor Castañeda se acercó despacio, con una libreta en la mano. «Voy a registrar esto», dijo. «No sé cómo lo explicaré, pero necesito dejar constancia». «No se preocupe, doctor», contestó el padre. «La fe también deja constancia, aunque no siempre en papel». María Elena tomó una última foto de su esposo dormido, con el monitor marcando un ritmo tranquilo, casi musical. «Quiero recordarlo así», susurró, «vivo, agradecido, en paz». Y cuando el reloj marcó el mediodía, el hospital entero parecía distinto. Las enfermeras caminaban más lento, los pacientes sonreían un poco más, y hasta el aire tenía algo de sagrado. Nadie sabía explicar por qué, pero todos coincidían en que, desde esa mañana, algo había cambiado. El hospital seguía hablando de él. Los médicos lo llamaban el caso imposible, y los pacientes se asomaban con discreción para ver al hombre que había despertado diciendo «Dios me devolvió». Andrés se mantenía débil, pero lúcido. Cada día su voz recuperaba fuerza, y con ella una paz que nadie podía explicar. El doctor Castañeda visitaba su habitación más de lo necesario. Observaba las gráficas sin encontrar explicación. «No hay ciencia que justifique esto», confesó al padre Ignacio. El sacerdote respondió con calma. «Hay cosas que no se entienden con la cabeza, sino con el alma». María Elena no se separaba de su lado. Le leía los salmos y le contaba cómo todo el hospital había orado por él. Andrés la miraba con gratitud. «Escuché tu voz, ¿sabes?», le dijo un día. «Allá no existían las palabras, pero tu oración era un hilo que me sostenía». Esa tarde pidió ver al padre Ignacio. «Padre, necesito contarlo», dijo con un brillo nuevo en los ojos. «No lo que vi, sino lo que entendí, que la muerte no fue castigo, sino enseñanza. Vi mi vida, mis errores, mis silencios, y supe que Dios no me pidió cuentas, solo me mostró que aún puedo amar mejor». El sacerdote guardó silencio. En ese instante comprendió que Andrés había vuelto no solo a la vida, sino al propósito. Al día siguiente, el hospital organizó una pequeña oración. Médicos, enfermeras y pacientes se reunieron en torno a él. Andrés habló con voz suave. «Yo no merecía regresar, pero Dios quiso que volviera. Si Él me devolvió fue para servir, no para presumir». El grupo se quedó en silencio. Algunos lloraron,
otros sonrieron. Todos sabían que habían presenciado algo que no podía explicarse. María Elena tomó la mano de su esposo y dijo en voz baja: «Te esperé, pero ahora entiendo que Dios también me estaba esperando a mí». Y esa noche, mientras el hospital se sumía otra vez en su rutina, un solo pensamiento recorría los pasillos: la fe todavía tiene poder. 6 meses después, el milagro seguía vivo, no en las noticias, sino en el corazón de quienes lo vieron. Andrés caminaba despacio, con bastón, pero con una sonrisa que no se borraba. Cada paso era una oración. Cada domingo, él y María Elena asistían a misa en la parroquia del Padre Ignacio. Allí, entre cantos y lágrimas, su historia se volvió testimonio. «No vengo a contar lo que vi», decía Andrés, «vengo a recordar que Dios aún levanta a los caídos». Su voz, antes temerosa, comenzó a recorrer otras iglesias. La gente lo escuchaba en silencio, y muchos volvían a orar después de años de olvido. Algunos médicos también acudían, buscando sentido más allá de lo clínico. Un joven residente le dijo una vez: «Yo era quien firmó su hoja de coma irreversible. Gracias a usted, volví a creer». Andrés le respondió con humildad: «Entonces Dios nos devolvió a los dos». María Elena sonreía. Desde la primera fila, sabía que el milagro no fue solo físico, también los había transformado por dentro. El Padre Ignacio solía repetir: «El verdadero milagro no es volver a vivir, sino volver amando». Esa noche, en su casa, Andrés miró el cielo y susurró: «Gracias, Señor. Si me devolviste, es porque aún hay algo que debo hacer». Y desde entonces, cada día lo hace, visitando enfermos, consolando familias, recordando con una frase sencilla el mensaje que cambió su destino: «Yo estaba muerto, pero Dios me devolvió». La historia de Andrés y María Elena no termina en un hospital, sino en cada corazón que elige creer, porque el milagro no fue la resurrección del cuerpo, sino el despertar de la fe. Dios todavía devuelve vidas, esperanzas y almas cansadas. Solo espera ser llamado. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y acompáñanos para seguir compartiendo testimonios de fe y esperanza que siguen transformando vidas.